Bienvenidos de nuevo a mi canal de Podología, cursos de recordatorio, formación posgrado, que va dirigido a estudiantes de grado y profesionales de la podología. En este caso vamos a hablar de las roturas de tendones, tanto totales o parciales, así como las tenotomías practicadas en cirugía podológica. El tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles, como es sabido por todos, es uno de los tendones más fuertes y gruesos del cuerpo que permite la marcha del individuo y realizar la función de elevación del talón. Existen dos tipos de rotura. La rotura de este tendón de Aquiles de la parte tendinosa es la lesión más frecuente, o la rotura del tendón de Aquiles con avulsión ósea es mucho menos frecuente que la anterior. La rotura, tendinosa es muy frecuente en nuestra población, sobre todo en personas deportistas. Es el más grueso y resistente en nuestro cuerpo humano, pero se puede romper por degeneración del tendón. Causas de la rotura. Los principales problemas que afectan al tendón son las tendinopatías o también llamadas tendinitis. La rotura del tendón de Aquiles es mucho menos frecuente y habitual. Se produce en personas que presentan una tendinopatía previa, aunque en ocasiones esta no da muchos síntomas o incluso a veces ningún tipo de síntomas. La rotura del tendón de Aquiles, por tanto, de la parte tendinosa, que es la más frecuente, en esta lesión se rompen las fibras de colágeno de la parte distal del tendón de Aquiles. Clínicamente el paciente nota un dolor muy severo en la zona posterior de la pierna, el llamado signo de la pedrada, y una imposibilidad de correr o caminar. La rotura del tendón de Aquiles se produce cuando este tendón se estira más allá de su límite de resistencia. Esto se produce en actividades como saltar, aceleraciones, desaceleraciones forzadas o cambios de ritmo. Todo esto puede romper el tendón de Aquiles. ¿Cómo vamos a diagnosticar la rotura del tendón de Aquiles? El diagnóstico ante una sospecha de rotura del tendón de Aquiles se realiza mediante una exploración del mismo. La maniobra de Thomson nos aporta una gran información sobre si el tendón está en continuidad o no. La arqueografía o la resonancia magnética confirman la rotura del tendón de Aquiles y nos pueden aportar información sobre la situación de la rotura y la extensión de la misma. Tratamiento. Existen dos tipos de tratamiento de la rotura del tendón de Aquiles. Tanto el tratamiento quirúrgico como el no quirúrgico han demostrado buenos resultados en los estudios comparativos. En la actualidad, la cirugía está indicada en caso de personas activas deportivamente por el menor índice de recidiva de la rotura o a aquellas personas que tienen una actividad física importante bien en su trabajo. Los resultados finales a medio y largo plazo son iguales en los dos grupos. La cirugía aporta una recuperación inicial más rápida. La cirugía también tiene menos tasas de recidivas, de que vuelva a producirse la rotura, y la cirugía tiene más riesgos de infección y lesión cutánea de la herida. En la actualidad la cirugía está indicada en personas jóvenes activas y ha hecho deportistas y también. ¿Qué técnicas quirúrgicas se emplean? Existen varias técnicas. En esta técnica, que voy a desarrollar en la primera, se tiene como objeto realizar una sutura directa de los extremos para mantener el tendón lo más estable posible. En la segunda, en esta técnica, se realiza una pequeña incisión en la zona posterior del tendón que permita la sutura directa con puntos de Carcross. La solidez de la sutura es muy alta y se permite iniciar una recuperación muy rápida. ¿Qué protocolo tenemos de recuperación tras la intervención? La pauta y el tiempo de recuperación después de la cirugía del tendón de Aquiles es controvertida. Se ha establecido el tratamiento avanzado como el mejor para realizar una rápida recuperación. En la actualidad se recomienda realizar un procedimiento rápido tras la operación, que sería el procedimiento que he dicho, tratamiento avanzado. Se inmoviliza la pierna con una férula de yeso a 90 grados tras la operación sin equino del pie. Se deja unas 2 semanas esta férula. A las 2 semanas tras la operación se coloca una ortosis tipo Walker y se permite la carga parcial. También se permite la movilización del tobillo con unas gomas.
También se nos pueden romper una serie de tendones. En este caso vamos a hablar de los tendones peroneos. La rotura de los tendones peroneos es una lesión importante del tobillo que se produce habitualmente después de una torsión o esguince de tobillo. Provoca mucho dolor continuo y en la parte lateral del tobillo. Está indicado el tratamiento con cirugía para reparar dicha. Los tendones peroneos están localizados en la parte lateral y posterior del tobillo junto al hueso peroné. El tendón peroneo corto que se inserta en la base del quinto metatarsiano y el tendón peroneo largo que se inserta en la zona plantar del primero y segundo metatarsiano. La función de estos tendones es esencial para la eversión del pie. La rotura se produce habitualmente del tendón peroneo corto, pero a veces también puede ocurrir en el peroneo largo, aunque es mucho más difícil que se produzca en esta zona. La rotura de los tendones peroneos es una lesión importante que en muchas ocasiones no se diagnostica. Los síntomas se parecen al de un esguince de tobillo. ¿Qué síntomas son, por tanto? Pues los pacientes se presenta una rotura de tendones peroneos, se explica un dolor sobre todo en la parte lateral del tobillo, detrás del peroné, o llamada zona retromaleolar. El dolor se incrementa con la actividad física y sobre todo con los giros o cambios de sentido. Es frecuente que la rotura de los tendones peroneos produzcan un dolor persistente tras un esguince de tobillo, que es la causa a lo mejor por la que se han roto esos tendones. Pacientes que presentan persistencia de dolor tras varias semanas o meses en la zona retromaleolar tras una torsión o esguinces de tobillo, se recomienda siempre realizar una ecografía muscular para valorar si existe una rotura de los tendones peroneos. La resonancia magnética consigue mucha mejor resolución del tipo de roturas y de las posibles lesiones asociadas a la misma. El tratamiento quirúrgico se basa en la limpieza o debilitamiento del tendón roto y la estructura tendinosa para conseguir la tubulización del tendón. El tratamiento postoperatorio. 2 semanas de fórmula posterior de yeso con descarga de la extremidad. A partir de las semanas se puede colocar un walter, lo que permite empezar a movilizar ligeramente el tobillo. A las 4 semanas se permite la carga y el apoyo de la pierna con el uso de muletas. A las 5 o 6 semanas se inicia la rehabilitación y a las 6 semanas se retira el walker y se recomienda el uso de una tobillera. También se nos puede romper otro buen tendón, que es el tendón tibial anterior. Es una lesión poco frecuente que en muchas ocasiones también pasa inicialmente desapercibida. El tratamiento generalmente en la mayoría de los casos es quirúrgico. La recuperación es muy buena si el tratamiento se realiza de manera adecuada o si es el que está indicado. El tendón tibial anterior es el principal tendón del compartimento anterior de la pierna. Su función principal es la flexión dorsal del tobillo y la supinación del pie, es decir, tirar del pie y tobillo para arriba y para adentro. Las lesiones del tibial anterior son poco frecuentes, ya que se trata de un tendón grueso y muy bien irrigado, por lo que la frecuencia de tendinitis y roturas tendinosas es baja. Una de las lesiones importantes es la rotura del tibial anterior. Existen 2 causas de rotura del tibial anterior. Se produce por degeneración del tendón, normalmente existe un periodo previo con dolor en la zona del pie y un día el tendón se rompe, o por una rotura traumática o por una herida en la zona anterior del tobillo. Diagnóstico. En muchas ocasiones la rotura pasa desapercibida. Inicialmente el paciente puede realizar flexión dorsal del tobillo, ya que el tendón extensor del primer dedo realiza esta función y compensa la carencia de la funcionalidad del otro tendón. En la mayoría de ocasiones la causa de consulta es por una deformación en la zona anterior del tobillo y la sensación de cierta debilidad o torpeza en el pie. Para el diagnóstico se precisa una resonancia magnética o una ecografía que nos confirmen la rotura del tendón. Tratamiento. En la mayoría de las ocasiones el tratamiento es quirúrgico. El paciente mayores y de baja demanda funcional se puede recomendar un tratamiento conservador sin cirugía. En pacientes activos físicamente se recomienda realizar una cirugía para reparar la rotura del tibial anterior. En casos agudos de rotura, se recomienda realizar una sutura directa del tendón tibial anterior mediante el uso de túneles óseos
en la zona de la cuña. En casos crónicos de rotura, donde el tendón está muy degenerado y la sutura directa no es posible, se recomienda realizar una plastia tendinosa del tibial anterior. Recuperación. El tiempo de recuperación depende básicamente del tipo de rotura y de la cirugía que se realiza. Tenotomías y tenoplastias. Acto quirúrgico consiste en la sección de un tendón para fines terapéuticos. Hay varios tipos de tenotomías: tenotomía total, sección total del tendón con pérdida de función del mismo, o tenotomía parcial, sección de una parte del tendón con el fin de disminuir la tensión del mismo. Acción sobre el tendón. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer un alargamiento, que es aumentar la longitud del tendón para disminuir la tensión. Y un acortamiento, que es disminuir la longitud del tendón para aumentar la potencia y restablecer o aumentar su funcionabilidad. Son las dos acciones que pueden ser contrapuestas, pero se pueden realizar perfectamente. Criterios clínicos. Según el tendón y el grado de afectación del tendón, se puede realizar una tenotomía total o un alargamiento total o parcial. En el caso de tendones del músculo del primer radio no se deben realizar tenotomías totales y únicamente realizaremos alargamientos o acortamientos en técnica de plastias. Si la afectación corresponde a tendones de músculos de radios centrales con un vientre muscular y varios tendones de inserción, se pueden realizar tanto tenotomías totales como alargamientos o acortamientos con plastias. Criterios quirúrgicos. En dependencia de la actuación terapéutica que deseamos lograr, podemos realizar técnicas de tenotomías por técnicas mixtas y alargamiento en plastia. Tenotomías de alargamiento por mix en dedos de garra, por ejemplo en el dedo está en ráfaga y en martillo. Procedimiento: localizamos la articulación para realizar la capsulotomía lateral y la tenotomía. Ponemos anestesia y hemostasia, se localiza el tendón en la cápsula articular, como he dicho antes, se dan varios cortes del tendón para producir su alargamiento. Se corta en abanico la cápsula, suturamos y vendamos y procedemos a instaurar una pauta en el posoperatorio. Muchas gracias.